no son propuestas específicas respecto a el psicoanálisis vincular, ¿no? Que es lo que identifica a UPCB. Está abierto a todos los temas que son temas de interés, está abierto para la comunidad, ¿verdad? Y bueno, esta es la característica, y bueno, ojalá que nos encontremos en muchas actividades. Bueno, Nelson, te paso la palabra. Muy bien. Como decía antes, la idea es poder hacer una actividad a través de la conversación. Voy a presentar a Cecilia Bello, que es profesora de Historia, egresada del IPA, y es estudiante de maestría en Psicología y Educación en la Facultad de Psicología. Integra los cuadernos de historia publicados por la Biblioteca Nacional, donde profesores de historia escriben sobre sus prácticas de enseñanza. Y vamos a conversar sobre, le quería preguntar a Cecilia, sobre qué piensan los jóvenes, pero antes le quería preguntar por qué eligió ese tema para hacer su tesis, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes sobre... bueno, que nos cuente un poco, Cecilia, contanos cómo fue... Dale, bueno, buenas tardes primero y gracias a Jacqueline, a Ana y a Nelson por la invitación. También ahora estoy viendo que llegan como docentes conocidas como Emma y Silvana, que justo las estuve leyendo estos días y seguro van a tener muchas cosas para aportarnos también. Bueno, primero sobre Perdón, eso. Cecilia, Sí. les pedimos si pueden silenciar momentáneamente el micrófono. Les agradecemos. Adelante. Bueno, un poco como respondiendo a esta pregunta de por qué elegí el tema, hace algunos años tuve la oportunidad de escribir, acompañada por Ana Zavala, que es profesora de historia, quien coordina los cuadernos de historia, estos que fueron publicados por la Biblioteca Nacional, un artículo sobre el sentido que los estudiantes le daban al estudio de la Primera Guerra Mundial. Y en realidad el interés surge netamente de mis prácticas, ¿no? En el aula, porque había muchos estudiantes que estaban como siempre la pregunta consistente de cuándo vamos a trabajar la guerra, y al momento que trabajamos la guerra era como, muchos expresaban como un real interés y hasta alegría, ¿no? Se ponían contentos por trabajar la Primera Guerra Mundial. Entonces escribí un artículo sobre eso, y ahí me acerqué un poco como al estudio del sentido que los estudiantes le dan a diversos temas de historia, no solo a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el momento de presentarme la maestría en Psicología y Educación, el proyecto era como bastante más abarcativo, ¿no? Como esto, bueno, estudiar el sentido en relación a diversos temas de historia, y como que la investigación misma fue necesitando acotar hacia algún tema en concreto de historia, y ahí fue que elegí la dictadura. Y el por qué elegí la dictadura, en realidad también es como ahí entra más lo identitario mío, ¿no? O sea, digamos, como una carga identitaria importante en esto de que, bueno, yo me formo también como profesora de historia a partir de como de una historia propia, de una historia familiar, también en el sentido que voy construyendo sobre el estudio de la historia a medida que voy como formándome en el IPA. Recuerdo como un texto que fue como muy así puntual en mi formación, en el sentido que yo le encontré como al sentido digamos, a la importancia de estudiar la historia, ¿no? El sentido que yo le quiero dar a la enseñanza de la historia, que fue un texto que trabajamos con Ana en la materia de Filosofía de la Historia de Nietzsche, en el que plantea el concepto de fuerza plástica, que es como la capacidad que tienen hombres y mujeres o pueblos en general de discernir entre qué recordar o qué olvidar del pasado, pensando como en la felicidad, para la utilidad de la vida, lo nombra Nietzsche, ¿no? Como para la felicidad. Y para mí ese texto fue como que lo abracé, y fue así como pensando muchas veces como en la formulación de los programas también, ¿no? Entender que, bueno, que los docentes
en nuestras prácticas también vamos a tomar muchísimas decisiones en función de lo que consideramos que para nuestra historia personal, pero también para lo que nosotros queremos transmitir es importante, ¿no? Como dejar, y qué es lo que consideramos que bueno, que por algunos momentos vamos a dejar como de costado. Entonces, como que el por qué elijo la dictadura tiene que ver un poco con esto, con por qué yo siento que puede ser importante estudiar la dictadura en secundaria, y también porque el estudio de la dictadura en mí está como, tiene una carga como muy, muy personal, ¿no? También responde a una historia familiar, a relatos que escuché de chica, experiencias de mis familias de los dos lados, de parte de madre y de padre, sobre cómo transitaron la dictadura. Y así como anécdota, en esto también como de esas, como las transmisiones, ¿no? Ahora que vamos a hablar un poco como eso de las transmisiones que llegan y a veces como sin darse cuenta. Hace poco me llegaron muchos diarios de la época de la dictadura que mi abuelo había guardado sin pensar que iba a tener una nieta que iba a ser profesora de historia, que quizás le iban a servir como fuentes primarias para estudiar el tema, ¿no? Y bueno, un poco por ahí es como que se fue llegando así como al tema de la investigación. Voy a la investigación en sí. Sí, te iba a preguntar. Bien, dale. Sí. Bueno, Investigación. Dale. La investigación, me entrevisté a 15 estudiantes de sexto año de Derecho y Economía, de Concentración en Derecho y Economía, de distintos liceos de Montevideo. Y lo que me parece importante es como remarcar en esto de que no hay una pretensión de, o sea, lo que vamos, o lo que yo puedo compartir hoy es lo que estos 15 estudiantes tienen para decir, ¿no? O sea, en esto de hablar de los jóvenes no hay como una pretensión de universalidad, sino que son 15 estudiantes, cada uno como con su historia, su testimonio y su sentido, su interpretación del estudio de este proceso de la historia, ¿no? Y otra cosa que me parece importante también, como que incluso aportó muchísima información al momento de las entrevistas, es que fueron realizadas entre los meses de octubre y noviembre. Un poco accidentalmente, y otro poco no. Accidentalmente porque fue cuando pude tener los permisos de secundaria y de la Facultad de Psicología para realizar las entrevistas, y también porque es el momento más o menos del año en que en sexto año se llega a trabajar el tema, ¿no? Y la elección también de por qué fue en Derecho y Economía y no fue, por ejemplo, en tercer año, que también en tercer año forma parte del programa, pero yo, por ejemplo, soy profesora de tercero y la realidad es que no llego a trabajarlo nunca, por más de que quisiera, como que quizás hay que hacer muchos otros recortes antes. Y también, bueno, mi experiencia docente, que es bastante corta, a veces como que uno va con un poco más de miedo en hacer ciertos recortes, así, decir, bueno, voy a empezar a trabajar a partir de este tema. Sea en tercero y en cuarto también, pero por lo general se trabaja más como a nivel regional las dictaduras latinoamericanas, y se enfoca como en algún otro ejemplo, algún otro caso como el de Argentina o de Chile. Además de que también en sexto sea como el programa de sexto es Historia Nacional en el siglo XX, lo que permite, además que son 6 horas semanales, abordarlo como mucho más profundamente, y también elegí por una cuestión de edad de los estudiantes que tienen 17 y 18 años, y que casualmente esto fue en los meses de octubre y noviembre, que fue contexto plenamente electoral, ¿no? Y también electoral y con un plebiscito en puerta, que era la reforma de Vivir Sin Miedo, que bueno, que muchos estudiantes trajeron el tema relacionándolo también con la dictadura. Y bueno, quizás también como una de las cosas importantes como en esto, una de las primeras conclusiones que quizás yo pude sacar luego de realizar las entrevistas, es que los estudiantes, los jóvenes, que bueno, yo me considero joven también, pero es como otra generación, ¿no? O sea,
estos jóvenes que están saliendo del liceo, que tienen 18 años, tienen mucho para decir, por más de que quizás son tercera generación, ¿no? de quienes vivieron la dictadura. Sí, hay Y sin muchas embargo están como juventudes, muy interesados. ¿Cómo? que hay muchas juventudes acá presentes. Hay muchas juventudes. Y eso está bueno también, como ver Claro. en esto de la formulación de los jóvenes, cómo O diferentes vivimos juventudes. A ver, diferentes ahí. juventudes, exactamente. Cómo vivimos, por ejemplo, yo tengo 30 años, cómo vivimos los jóvenes de 30 años, eh, en su momento del estudio del tema, o ahora, cómo entendemos el proceso de la dictadura, cómo entendemos la vigencia de ese proceso hoy en día, ¿no? Y también cómo lo entienden jóvenes que son más jóvenes, que tienen 18, 20 años más o menos. Y bueno, entonces un poco como esta primera conclusión es que eso, tienen mucho para decir. Yo, antes de realizar las entrevistas, algunos docentes de historia, ¿no? Como colegas, así compañeros, como comentándoles que son profes de sexto, compartían como sus vivencias también desde el aula y me decían como, bueno, no, mirá que no les interesa, no tienen mucha idea de nada. Y bueno, la realidad es que con estos 15 estudiantes fue distinta. Realmente tienen mucho para decir y sobre todo tienen muchas ganas de ser escuchados también. Y eso me parece como súper valioso. Y creo que ahí está como un poco la energía como del mundo adulto de ir a poner también el oído ahí, ¿no? Y bueno, yo, digamos, como pensando un poco en lo que transmitieron los chiquilines, que también está bueno eso, como ir a lo concreto de lo que ellos mismos expresaron en esas entrevistas. Justo me encuentro como en el proceso de elaborar la tesis, que también está bueno estos espacios como que a uno la empujan un poco, ¿no? En ese proceso que es bastante disfrutable, pero arduo también de escribir la tesis. Entonces estoy como en el proceso de análisis de las entrevistas y lo estoy formulando como en 4 ejes, más o menos, ¿no? A partir de lo que los chiquillos fueron aportando. Uno es sobre la asignatura de historia en particular, porque también un poco la entrevista tenía este comienzo, ¿no? Como, bueno, ¿qué consideran sobre la asignatura de historia? Les ponía como un juego de, bueno, si viniera el director de secundaria y dijera, vamos a hacer una votación con todos los estudiantes, a ver si consideran que tenemos que seguir con la asignatura de historia en la currícula o no, ¿qué votarían y qué fundamentaran? Y bueno, todos votaban que sí, capaz que era porque estaba yo enfrente, que soy profesora de historia, todos votaban que sí, y dentro de las fundamentaciones que planteaban, muchos también lo vinculaban como con su vida presente y con cómo ellos entienden el mundo hoy en día y la necesidad de conocer también como un poco cómo llegamos a este mundo, ¿no? Les leo un pedacito de una chiquilina que decía, ella decía, bueno, yo creo que me gusta pila entender cómo funcionan las cosas y por qué son así. Y eso también tiene que ver con la historia, lo que somos, qué fue pasando para que hoy el mundo esté como esté y las cosas sean como sean. En esto de que me gusta todo lo social, que me gusta investigar, yo siento que la historia le hace complemento al análisis que quiero hacer. Para entender cómo funcionan las cosas hoy en día, las cosas que no me gustan, que quiero cambiar, tengo que entender cómo se llegó a eso. Pues había también algunos estudiantes que planteaban que les aportaba como más una visión de cultura general, ¿no? Que bueno, también sin dudas que hay cuestiones de gustos, algunos expresaban que porque no les gustaba el estudiar historia, que les aburrían. Lo que sí ninguno expresó de estos 15 estudiantes como una inutilidad de la materia, ¿no? Que eso me parece que es importante también como resaltarlo. Después el otro eje era en particular, sobre la dictadura y sobre cómo había sido para ellos estudiar la dictadura en sexto. Y acá está bueno como, bueno, algunos planteaban que tenían cierta expectativa sobre el trabajar el tema, y varios manifestaron que les había aclarado muchísimo de acuerdo a los discursos que ellos habían recibido antes, ¿no? Por ejemplo, un estudiante planteaba, bueno, yo pensaba que era el golpe, 1973, y de ahí para adelante. ¿Y qué había pasado antes?
no tenía ni idea y como que no me lo cuestionaba tampoco, ¿no? Y bueno, y él mismo en la entrevista como que hacía todo el relato de todo el proceso predictatorial, podríamos decir, ¿no? En el gobierno de Pacheco. O incluso decían, bueno, antes del golpe de Estado era como todo negro, otro estudiante planteaba, ¿no? Sabíamos que estaba Pacheco, pero estaba como todo negro y fue como, bueno, en 1973 golpe de Estado y ahí empieza todo. A ver si les puedo compartir alguno. Un estudiante planteaba, a mí la dictadura me aclaró pila porque no había leído nunca, pero con lo que escuchás, yo siempre pensé que los militares habían peleado contra los tupamaros, pero después cuando nos enseñaron no era nada que ver, ya se había terminado y yo siempre pensé que había pila de cosas que tenían como cruzadas y me parecía que tenía que, y me parece que estudiar historia me fue acomodando. Después también como les preguntaba un poco si los relatos que ellos habían, habían recibido previo a estudiar la asignatura, en la asignatura de historia el tema, coincidían con lo que ellos habían estudiado en la asignatura, ¿no? Y bueno, uno en particular decía, mis relatos concuerdan con lo que aprendí de la dictadura, pero también tengo relatos previos de la dictadura con los tupamaros, de los muchos atentados que realizaban, y eso que también concuerdan, perdón, a veces está escrito como ellos lo decían, entonces a veces en la lectura se hace un poco más complicado también. Y eso, que también concuerdan en parte como lo entiendo yo. Este estudiante era como un estudiante que incluso en un momento como que planteaba, trayendo esto de la reforma, que bueno, que para él era necesario, o que a él los militares no le brindaban seguridad, ¿no? Que no le brindaban miedo, pensando también como un poco en esto de que el miedo estuvo muy presente en la entrevista, en las distintas entrevistas, también porque era como un discurso que estaba muy presente en la sociedad en ese momento, ¿no? Por un lado, la reforma a vivir sin miedo, por el otro lado, el miedo no es la forma. Y de hecho en uno de los grupos, las entrevistas fueron grupales, entonces eso también generaba como intercambios entre ellos que eran súper ricos. Y en uno de los grupos se generó como un poco hasta una discusión, ¿no? Entre posturas que algunos planteaban si los militares o la policía nos cuida más a los ciudadanos, ¿no? Desde su experiencia, uno decía, no, a mí los militares no me dan miedo, me brindan seguridad y bueno, nunca me pararon en la calle para pedirme nada, decía un estudiante. Bueno, otro eje es como de análisis, es el vínculo de la dictadura con el hoy en día y también como yo formulé como dos conceptos, disonancia y consonancia entre lo que ellos recibieron como relatos de parte de su familia, sobre todo, y el sentido que ellos le dan a la dictadura hoy en día. Y en eso como se presentaban bien claras como estas dos posturas, ¿no? Quien plantea una disonancia como muy fuerte con lo que había sido expresado por parte de su familia, y quienes plantean una consonancia, es decir, que incluso afirman que también la historia que su familia vivió en ese momento, o las experiencias que su familia vivió en el proceso de la dictadura, también forman lo que ellos son hoy en día, ¿no? Les leo el estudiante que planteaba esta postura, decía: en cierta forma yo puedo comprender más lo que vivió mi abuela, y a mí lo que me pasó, por ejemplo, que este año me iba enterando de cosas que yo no sabía, que me contaba mi abuela, que antes no me había contado. Por ejemplo, yo le contaba que en clase dimos tales temas de, por ejemplo, Pacheco, Bordaberry, y mi abuela me contaba cosas que ella había vivido que estaban relacionadas. Entonces me ayudó en cierta forma a estudiar este periodo histórico, a saber un poco más de mi familia y mi pasado, especialmente de mi abuelo, porque yo a mi abuelo no lo llegué a conocer. Me ayudó a comprender más lo que pasó a mi abuela y quién es mi abuelo. En cierta forma eso me afecta a mí como persona. Yo vengo de esta familia, que pasaron estas cosas, que tengo que hacer yo con respecto a eso. Y bueno, en relación a
quienes no se identificaban con los relatos de su familia, también ahí como que podemos encontrar dos grupos, podríamos decir, ¿no? Unos que el relato de la familia era como, podríamos decir, que ellos lo nombraban así, como pro dictadura, y ellos argumentaban que hoy en día tenían otra postura, que incluso el haber estudiado historia en sexto los había ayudado como a construir esta postura distinta. También un estudiante decía que otras materias como por ejemplo sociología y filosofía también lo habían ayudado como en esta construcción de su ideología. Y otro estudiante en particular planteaba que sus abuelos habían sido, que eran comunistas, y que si él hubiera sido educado por sus abuelos, lo hubieran adoctrinado, como que sus abuelos estaban muy sesgados, ¿no? Decía, en mi caso yo creo, pensando esto de si se encontraba relación entre la historia de su familia y el sentido que ellos le daban a la dictadura. Y él decía, en mi caso yo creo que no, pero si yo hubiera sido educado por mis abuelos, gracias a la dictadura yo ya tendría una postura fija, digamos, porque ellos son así. Intentaban adoctrinarme, darme su opinión, su punto de vista, pero no tan abiertamente. Y después quería leerle algunos de los casos que planteaban como esta disonancia. Otro estudiante planteaba, por parte de mis abuelos, algunas cosas de escuchar en la mesa, estos zurros asquerosos, ese relato de los comunistas que fueron los que llevaron la dictadura. Esas cosas de no entender mucho por qué los culpaban a ellos, si en realidad lo que estaban en dictadura, en el poder, eran otros. Esas cosas no las entendía y decía, bueno, quiero saber por qué dicen eso. Y bueno, no sé, podría seguir leyendo un montón más, pero no sé, quizás también me parece que está bueno como alguna pregunta o algo, que me parece que también esto está bueno como intercambiar, que podamos abrir así un poco la palabra. Sí. Muchas gracias, Cecilia. Diego. Diego. No, yo quería preguntar y hacer un comentario, ¿no? Lo primero es que cuando leí el artículo me pareció interesante esto de cómo instalar un tema, ¿no? Y en ese sentido creo que la investigación tiene un lado como de intervención, en tanto instala un tema para ser dialogado. Y me llamó la atención la posibilidad del diálogo grupal que se arma en una de los con alguno de los estudiantes. Entonces quería preguntar también si eso había sido un efecto azaroso o si era como parte de la metodología plantearlo grupalmente. Sí, en realidad era parte de la metodología, también buscando que los estudiantes no se sintieran o quizás buscando un espacio de confianza para ellos y que no fuera un diálogo únicamente conmigo en el rol de entrevistadora. También yo, antes de realizar las entrevistas, había visitado las clases de ellos en una clase que habían trabajado la dictadura, en algunos casos fueron una, en otros casos fueron dos, de acuerdo a las horas que tenían, buscando también un poco esto, ¿no? Que no fuera como un anterior acercamiento a los estudiantes, pensando como en este espacio de confianza, que bueno, que igual sabemos que siempre las cosas que iban a decir en ese momento iban a decirlas a alguien que sabe que está haciendo una entrevista, que también esto, en ese caso yo soy profesora de historia, ¿no? Entonces, como muchas cosas que pueden quedar como sujetas a esa situación en particular. Pero bueno, lo que se buscaba era un poco esto. En algunos casos las entrevistas fueron de A4 y en otros fueron de A2. Quizás estos casos en los que planteabas ahora como de que se dio como más la discusión fueron entrevistas de A4. Yo tengo una pregunta para hacerte, Cecilia, porque te comento algo. Yo hice en el liceo una parte antes del golpe y otra parte golpeado.
Y lo que recuerdo, si bien no tenía, tenía la orientación biológica, lo que recuerdo que las clases de historia eran muy polémicas. Y lo que te quiero preguntar es cómo es el clima cuando se dan las clases. Porque, bueno, eso me vino a la cabeza que se discutía y se cuestionaba mucho a los profesores, en fin, había un clima de discusión y de intercambio, y de ver diferentes ópticas. Pero te transmito eso, el clima que había en ese momento en historia. Es más, yo concurría a los exámenes de historia de la orientación humanista, en donde eran exámenes abiertos y allí se armaban tremendas discusiones en el propio examen. Pero te quería preguntar cómo es el clima en las clases de historia, cuando vos dijiste que habías concurrido, bueno. Sí. Bueno, eso, puedo como contarles un poco de estas clases a las que visité. Yo particularmente nunca di sexto en el liceo, ¿no? Tengo como otros niveles. Igualmente en alguna clase en tercero abordamos como el tema de la dictadura. Y lo que los chiquines traen, esto lo cuento como desde mi lugar docente, ¿no? Cuando trabajé con mis estudiantes. Lo que los chiquines traen muchas veces es como, quizás como más situaciones de relatos que recibieron como situaciones anecdóticas, ¿no? Anecdóticas no, como de la vida cotidiana, podríamos decir. Como por ejemplo esto, bueno, a mí me contaron, mi abuelo me contó, me decía un estudiante que no se podían juntar más de 3 personas en una esquina, como quizás ir más esto, como a las situaciones de vida cotidiana, que como que a una discusión más, quizás sí es lo que estás planteando vos, Nelson, como más teórica de, bueno, ¿por qué estaba, no sé, por qué se estaba desarrollando una dictadura, qué había detrás, qué era lo que estaba causando más como a nivel de orden internacional, ¿no? Y en las clases que visité, en una habían visitado el Museo de la Memoria en la clase anterior, y eso estuvo buenísimo, que como que muchos se vieron realmente movilizados, decían como que se sentían en una película, que les había dado como realmente, les había generado mucha tristeza el ver relatos, por ejemplo, de un padre que le escribía cartas a sus hijas, que está en el Museo de la Memoria. Y después como otra situación así que me acuerdo muy particular, fui a una clase el otro día de que había sido el entierro de Blair, en octubre. Entonces el profesor antes de terminar la clase expresó como, bueno... Cecilia, sí. explica lo de Blair. Bien. Eduardo Blair fue un detenido desaparecido que encontraron sus restos el año pasado, ahí en octubre. Entonces se hizo el entierro, que se hizo como una conmemoración en la universidad. Y bueno, esto, ¿no? Como con el plebiscito de la reforma en el medio, que también traía como, los chilenos mismos lo ligaban mucho a como a un posible proceso dictatorial si ganaban la reforma. Estaba como un poco, en algún punto, como embrincado con el plebiscito. Entonces el profesor dijo, bueno, en la clase que viene vamos a trabajar sobre el concepto de terrorismo de Estado. ¿Ustedes escucharon qué pasó en estos días? Y una chiquina dijo, sí, yo vi lo del entierro de Blair. Y el estudiante lo que manifestó fue, bueno, yo no sé por qué, para qué gastan plata en hacer estas excavaciones y ya están muertos. Nada, pensemos en otra cosa, ¿no? Como invertamos en otra cosa, como un poco así. Y ahí se dio la discusión entre estos dos estudiantes, ¿no? Como la otra chica fundamentaba esto de, bueno, no, pero pensaba que son desaparecidos, que podría ser un familiar tuyo, que, bueno, no sé si formuló que es una cuestión de Estado, ¿no? Esto también de que, como la idea más de que los desaparecidos nos faltan a todos y no solo a los familiares, pero se generó un poco esa discusión ahí. Quizás también las profesoras de historia que
que están acá, que son profes de sexto, puedan como compartir más experiencias o anécdotas así del trabajar este tema en clase, ¿no? Yo lo puedo compartir como este lugar que fui en rol de investigadora. Sí, sería bueno escuchar a ver si otros tienen experiencia desde la docencia. Inés, ¿no tenés para compartirnos algo de esas vivencias? Sí, sí, porque yo di y doy sexto año y es un tema que generalmente abordo, generalmente no abordo siempre que surge. Este, yo lo que noto es que genera una gran avidez de conocimiento, pero es como que los estudiantes tienen, lo que decía Cecilia, relatos compartimentados. Yo me imagino que es como una especie de puzzle donde ellos tienen algunas fichas que no han podido siempre unir y no encuentran exactamente las otras fichas que encajan con eso. Y me da la sensación de que esperan de la clase de historia justamente el lugar donde se pueda construir ese puzzle. Esa es la sensación que tengo cuando oí ese tema. Y siempre hay polémica y discusión. Eso digo, que a su vez está bueno, ¿no? Ahora, escuchando a Cecilia, se me ocurría, justamente pensaba, bueno, si tengo que dar este tema, capaz que estaría bueno preguntarse esto de que si se animan ellos a recibir un relato que quizá no coincida con el que ellos con el relato que ellos tienen de la dictadura, que viene de sus familias o de sus abuelos, o que sí, algunos sí y otros no. Me hago esa pregunta que me parece que puede ser como un buen disparador para, no sé, para empezar la clase, no sé, o el tema. ¿Algún otro testimonio? Yo que levanté muy ordenadamente mi manito Sí, Emma, entre perdón. los participantes. Yo soy Emma, ya me presento porque no llegué a tiempo a hacerlo en la primera vuelta. Soy Emma Zaffaroni, soy profesora de historia y fui profesora en secundaria durante más de 30 años y ahora ya hace muchos años que trabajo en la Universidad de la República, en la Facultad de Información y Comunicación, y soy profesora de didáctica de la historia en el IPA, así que hace 20 años que formo profesores de historia. No me tocó Cecilia, pero bueno, pasó cerca. Bueno, felicitaciones Cecilia por este trabajo que estás haciendo. Yo me he dedicado mucho al trabajo de la historia reciente y a la vejez terminé una maestría que trata justamente sobre eso, sobre el tratamiento de la historia reciente en los programas y manuales de historia desde que recuperamos la democracia hasta ahora. La experiencia como profesora, yo trabajo con el tema de la historia reciente de cuando era efectivamente reciente, ¿no? Porque tengo esa ventaja de ser muy vieja, entonces desde que pudimos empezar a hablar de esto, hablo de esto. Yo trabajé muchos años en sexto año, que es donde más se da este tema. Y siempre genero polémicas, porque yo creo que uno de los cambios es que para mí recién ahora el tema se está tomando como un tema de historia, empieza a ser historia, porque ya fue pasando mucho tiempo, y entonces a veces, ahora pasa, por ejemplo, los estudiantes llegan a la facultad y dicen que lo vieron en secundaria y vienen con alguna cosa un poquito más armada, ¿no? Hasta ahora era eso, cada cual venía con su relato, con la historia, y con eso, con la historia, con el relato de su familia, y con eso estaban convencidos que ya alcanzaba, ¿no? Lo peor es que muchos docentes también piensan que con eso ya alcanza, ese para mí es un peligro, ¿no? Trabajar la dictadura como si fuera una cosa solamente anecdótica. Yo soy muy partidaria de trabajar con la memoria, con la historia, con los relatos, con los testimonios, tengo bastante asuntos pensados sobre eso, escritos y demás, pero es historia. O sea, hay muchas investigaciones ya sobre ese tema, pero muchas, no se imaginan cuántas. ¿Cuánto hay para leer sobre todos los aspectos que se nos ocurran del proceso del terrorismo de Estado, del proceso anterior al golpe de Estado, de la dictadura, del proceso posterior y demás? Entonces,
Me parece bárbaro lo de trabajar con los relatos, con las historias familiares, con las cartas. Yo fui una de las promotoras, además de meter todo eso en el aula. Pero me parece que eso tiene que tener, además, siempre el diálogo con la producción historiográfica. Igual que cuando damos la Primera Guerra Mundial, Cecilia, ¿no? Que uno lleva la película, el cuento, la carta, mirá lo que le contaba el combatiente, bla, 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 pero después da la historia, ¿no? Da plic, 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 yo qué sé, eso me parece que a veces nos falta un poquito todavía en las aulas, digamos, ¿no? No quedarnos solamente con... Y el otro gran tema, Cecilia, es ese que vos planteás, de que los profesores no llegan a dar ese tema, ¿no? Entonces yo creo que realmente tenemos que aprender a hacer los recortes mucho antes y bueno, ya a esta altura es ineludible trabajar con ese pasado, ¿no? Porque ya es ineludible no dar la crisis del 2002 que marcó al Uruguay, ¿no? Entonces digo, ya no es cuestión de que hay que llegar a los años 70 o 80, hay que llegar al 2000 o más. Lo que ha cambiado el Uruguay en este siglo XXI es impresionante, ¿no? Si uno lo mira en materia de legislación, entonces tenemos que acelerar eso, ¿no? Bueno, no quiero usar más tiempo, después vuelvo capaz. Sí, sí, bienvenida. Sebastián. Perdón, buenas tardes. Me estaba sacando el Almut. A Cecilia le pregunto dos cositas. Una, ¿qué encontró ella de lo que se llama del estado del arte, de lo que había investigado sobre este tema? Y lo otro no es tanto una pregunta, pero siento que esto está organizado por una asociación de psicoanalistas. Cuento una preocupación mía, que ahora yo escuchaba a la profesora, a Emma, desde otro lugar. Si está estudiado, para mí no está estudiado, el impacto de la dictadura en la subjetividad. Es decir, está los desaparecidos, la gente que estuvo presa, etcétera, etcétera, que tiene que ver más con la parte, yo no sé si yo digo épica, capaz que estoy faltando el respeto, pero tiene que ver con... Pero si está estudiado, a ver, yo vengo de un hogar de izquierda, donde nos podría haber pasado de todo y no nos pasó nada. Pero el miedo lo teníamos. Y cuando vine a Montevideo, era el año 75, y yo sé lo que sentía cuando pasaba un camión verde por al lado. Es decir, si hay algo estudiado, o si era interés también, el tema de cómo impacta en la subjetividad de la gente. Termino. Si tenías un incidente automovilístico, de tránsito, y tenías la mala suerte de que el contrincante, entre comillas, era un militar, estaba frito más allá o si tenías un concurso y la persona había otra persona que se presentaba y era pariente de un militar, etcétera, etcétera. No sé si es clara la pregunta. Más bien lo mío también es como una preocupación. Gracias. Sebastián, te voy a pedir que digas de dónde hablas, porque no todo el mundo nos conocemos. Cuando tomen la palabra, se presentan si son docentes, si son psicólogos, si son doctores, hay un poco de todo. Está bueno que nos vayamos presentando desde ese lugar. Y tenés el micrófono cerrado, Sebastián, no se te escucha. Dudaba,
de decir que soy el padre de Cecilia. Es una presentación. Trabajé, eso es lo más importante de todo. Trabajé como adscripto durante la dictadura y a la salida de la dictadura trabajé como adscripto a pesar de no tener formación docente y tengo formación en psicología social. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Buenas. Hola. Bueno, respondiendo un poco a esa pregunta como del estado del arte, ¿no? Pensando en los antecedentes, un antecedente como que fue muy importante fue un trabajo de Amézola, que en realidad es argentino, un trabajo se pregunta qué saben los estudiantes de secundaria sobre la dictadura, pensando en la dictadura argentina. En Uruguay en particular hay una profesora que se llama Virginia Pedretti, que también tuve la oportunidad, así, y fue como muy, muy rico el intercambio de hacer un artículo con ella, que hizo una tesis sobre, en realidad como pensando en la formación, enfocado más en los docentes, no en los estudiantes, pero también como la formación de los docentes, también como en relación con su teoría propia y su forma de trabajar el tema de la dictadura. Y bueno, después es sobre el sentido que dan los estudiantes en particular, o por lo menos no está en mi conocimiento que haya como otra investigación. Sí hay esto que nombraba Emma, ¿no? Como, bueno, sí, muchas investigaciones realizadas sobre qué es lo que se les transmite a los estudiantes, pensando desde el punto de vista de los manuales, incluso cómo es formulado el tema de la dictadura en los programas, ¿no? Como que incluso si se analiza el programa del 86, el del 96 con la reforma de Rama y el del 2006, la formulación hasta desde el punto de vista de la terminología que se le da a la dictadura es súper distinta. Bueno, por ahí, no sé si te respondí, Sebastián. Voy a volver a retomar. Quisiera retomar las intervenciones. Está Rosa Sidner y luego Silvana Arriet. Bueno, ¿se ve? ¿Se escucha? Perdón. Sí. Bueno, ya que hay que presentarse, mi nombre es Rosa Sidner, bueno, soy docente de la Facultad de Psicología, estoy a cargo del Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial, junto con Julia Tabó, y bueno, hace muchos años me interesa este tema, y también he trabajado mucho en otro tema que tiene relación si bien tiene sus particularidades específicas, como lo tiene que está desarrollando Cecilia, es lo referente a la transmisión de lo traumático en relación a la Shoah, el holocausto judío, ¿no? Y mi experiencia docente específica, bueno, es a través del Centro Recordatorio del Holocausto, pero también en la tutoría de trabajos finales de grado de los estudiantes de la licenciatura de la facultad, que hay varios interesados en hacer esa temática. Y bueno, y a mí lo que siempre me sigue causando impacto, además de todo el aspecto de la formación y bueno, del rompecabezas que describieron, que comparto totalmente, del PASI, en todas estas, bueno, las historias y los relatos y lo estudiado, siempre el impacto en la subjetividad, como se decía recién, ¿no? Y cómo llega un momento, pero es casi, no sé, casi es una fija. Cuando se está así tratando de trabajar en profundidad un tema y recurriendo a bibliografía y todo, hay un momento en que hay un profundo, en algunos no pasa, pero en general, hay un profundo movimiento subjetivo en que les cae la ficha de alguna manera
y toca como aspectos de la identidad propia. Siempre hay, o sea, se conecta con recuerdos de la familia, en los dos aspectos, ¿no? Tanto en la Shoah como en esto de la dictadura, en donde o sea, es un momento en que lo que pueden leer o lo que pueden traer como los aspectos de historia, se hacen carne de alguna manera en conexión con relatos y algo se mueve en ellos, en su subjetividad y específicamente en la identidad. Yo recuerdo específicamente una estudiante con un trabajo final de grado en que empezó a darse cuenta de aspectos de la historia de su madre, de su abuelo, que tenía sí alguna cosita, pero que cuando se dio cuenta de lo que implicaba, bueno, empezó a preguntar a uno y otro, y bueno, y recuperó aspectos de ella, y bueno, y siguió, o sea que yo creo que hay una ligazón entre también o sea, el relato, la memoria, la historia, que no es lo mismo, y la identidad y los movimientos en la subjetividad. A mí, digo yo, los he visto, y son, a mí me producen profunda conmoción también. O sea, es el compartir, y se producen del encuentro, que es un encuentro, obviamente, de aprendizaje, pero que se mueven muchas otras cosas, ¿no? Y una de las satisfacciones es esa, más allá de la monografía, del trabajo formativo en sí, estos movimientos, ¿no? Y realmente es muy interesante y muy conmovedor. Y también estoy en contacto con una artista plástica que se llama Eugenia Beckeris, que ha trabajado muchísimo. Ella es, sí, es sobreviviente, y no sobreviviente, perdón, hija de sobreviviente de la Shoah, pero también ha estado muy involucrada en dibujos y muestras en relación a los juicios a los perpetradores en la Argentina, que se hizo mucho trabajo, y ha venido a exponer muchas veces en el Museo de la Memoria, y bueno, asisten también bueno, gente de la dictadura, o sea, que sufrió la dictadura acá, hijos, y bueno, también en encuentros, o sea, los encuentros de este tipo producen muchísimo impacto, y creo que, en relación a lo que decía un poco Emma, que todavía me parece que con la Shoah es otra cosa, pero en esto de la dictadura, por más del tiempo transcurrido, estamos en plena, o sea, estamos en esa época, estamos viviéndola y todavía no tenemos distancia suficiente, me parece. Bueno, ni que decir que no tiene nada que ver, pero lo que estamos ahora viviendo en relación al coronavirus, que es algo impactante, si bien en todo el mundo hablamos, se escuchan conferencias, y eso realmente pienso que se puede hablar muy poco por la poca distancia, y que estamos en lo que dice una escritora argentina, en un pensar corto, una incertidumbre, y creo que algo en relación a la dictadura, hay mucha cosa que está tapado, que no se sabe, digo, que se sabe o que obviamente, pero que se ocultan las pruebas de desapariciones es algo muy doloroso, y tenemos muy poca distancia, tanto cronológica como afectiva, emocional, de cerca. Estamos muy cerca todavía como para poder hacer un estudio profundo. Y felicito a Cecilia por la investigación que está haciendo, que me parece buenísima, y que justamente no es solo bueno, la construcción de una tesis, una investigación, sino que, como habrás visto, mueve a los estudiantes, y me parece buenísima.
te felicito. Y felicito a la a UPCB que se haya interesado en este tema para además dar cabida a las distintas disciplinas, ¿no?, que es necesario para hablar de esto. Muchas gracias. Gracias. Silvana. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvana Harriet, yo soy profesora de Historia, trabajo en el Colegio Seminario y en la UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Cátedra de Historia Universal Contemporánea, Historia Contemporánea de América Latina. Bueno, gracias Cecilia por la oportunidad de pensar sobre esto a partir de lo que estás trabajando, y en realidad yo, más que comentar sobre el trabajo en clase, por más que doy trabajo también con sexto de Derecho y bueno, el tema de la dictadura lo trabajamos, quería como comentarte algunas cosas que me generó también el trabajo que vos estás haciendo, en el sentido de esto de pensar que, bueno, para mí que tengo 50 años y estaba saliendo, digamos, con 15 años, ¿no?, el proceso de salida, digamos, de la dictadura, uno dice, bueno, y profesora de historia, el tema para mí es muy importante, ¿no? Uno dice, bueno, este tema lo tengo que dar, es súper importante, hay miles de razones, en fin, ¿no?, para trabajar, pero a veces, pocas veces el detenernos a pensar en cuál es la memoria de estos jóvenes, o la memoria o los intereses, o cómo lo viven de estos jóvenes que tengo delante de 16, 17, 18 años, ¿no? Entonces me parece que el pensar desde ese lugar, de una generación de jóvenes, ¿no?, que forma parte ya también, hay otras generaciones que no han vivido la dictadura y que tienen una vida tan diferente, ¿no?, a ese periodo y a la vida que yo, digamos, como docente, como adolescente, tuve en otro contexto político. Creo que me hace como pensar de esto de la importancia de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando por la cabeza de estas generaciones a las que queremos enseñar, o con las que queremos construir también el sentido y la enseñanza de la dictadura, ¿no? ¿Queremos transmitirles algo o queremos como poner en discusión en la clase, ¿no? ¿Con qué vienen? Y creo que ahí es como muy importante también esto de que, bueno, cada uno viene con su historia familiar, y que de alguna manera el poner el tema en la clase y el trabajarlo y el discutirlo con la memoria y con la historiografía, claramente, ¿verdad? A mí me parece sí que hay mucha historiografía, que hay análisis y que hay temas que digamos, hay interpretaciones que son objeto de discusión, y hay otras cosas que no son objeto de discusión porque ya hay conocimiento, digamos, histórico construido sobre eso, pero ponerlo sobre la mesa también es como poner las memorias familiares, ¿no?, en juego, y que también me parece que eso es súper rico para una clase de historia, porque es como también los estudiantes van llevando a un escenario cuáles son esas memorias que van recibiendo desde las familias, desde los hogares, y a su vez van generándose también otros ámbitos de diálogo en las casas, en aquellas en las que se puede generar, ¿no? No en todos los lugares hay ámbitos así de diálogo, pero hay también temas de conversación que se suscitan sobre la historia personal, la historia colectiva, la sociedad, que hace que este tema de poner la dictadura lo hace importante. Pero a mí me llamó un poco a reflexionar tu trabajo sobre esto de pensar, bueno, estos estudiantes que tengo delante, ¿qué están pensando? ¿Qué sienten? ¿Cómo viven esto? ¿No? Y las veces en que, bueno, a veces lo tengo en cuenta y otras veces que no, y cómo es importante tenerlo en cuenta, cómo debo tenerlo en cuenta para mi práctica. Así que, bueno, gracias por hacerme pensar sobre eso. Lila. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Por un lado, recordaba, escuchando, bueno, la conversación que se está armando y escuchando la investigación que estás haciendo, Cecilia, me recordaba las palabras de Gilú García Reynoso, que bueno, fue una verdadera maestra. Ella era psicoanalista, pero fue una verdadera luchadora de las cuestiones vinculadas a los desaparecidos, y ella en un trabajo le puso este nombre, ¿no? Ella hablaba de matar la muerte. El fenómeno de la desaparición ella lo nombraba así, y que bueno, matar la muerte, yo pensaba que es una tarea de pensamiento colectivo que en realidad
puede formar parte de la historia, pero también la historia que tenemos que ir construyendo todos como comunidad. Pues yo pensaba a los jóvenes, a los estudiantes, sean de los niveles que sean, ¿no? Inclusive, qué interesante sería tomar un espacio como puede ser la clase de historia, como un lugar a donde construir el registro de que la historia no es solamente el pasado, y que en ese sentido poner a trabajar ciertas cuestiones como estas, como por ejemplo lo que podría ser conversar sobre lo que sería matar la muerte y las consecuencias que eso trae, por ejemplo, en la producción de condiciones de subjetivación, condiciones de existencia. Qué trabajo lindo, interesante, ¿no? Me imaginaba conversar con los jóvenes y entre todos también, entre los docentes, ¿no? Ese registro que a veces queda vinculado a algo que ya pasó. Lo digo aparte porque nosotros acá en Buenos Aires hace 2 días se descubrió un nuevo centro de detención, acá en la ciudad, y bueno, yo hoy mismo, algunos pacientes míos que tenían personas que algunos habían estado allí, estaban empezando a poder construir relatos sobre eso y ubicar geográficamente dónde fue, los rastros que habían quedado de cómo habían registrado el barrio y entonces en realidad dónde estaba, todo eso. Entonces pensaba que eso por un lado, ¿no? Qué interesante, se me ocurrió recién escuchándote, Cecilia, y a todos aquí, qué interesante, por ejemplo, generar una especie de deseo de ser muy conscientes de nuestro protagonismo para construir la historia, porque la historia es también los sentidos que vamos creando cada día acerca de ciertas cosas que se vivieron, pero que no son el pasado solamente, ¿no? Eso por un lado, porque es una fuerte afectación que me está produciendo lo que estamos conversando a partir de tu investigación, por lo cual en sí mismo tomo la palabra de no recuerdo el nombre, un joven que dijo lo de la intervención, que eso en sí ya es una intervención, ¿no? Presentar, cuando algo se presenta como un tema, ¿no? Que se lo pone ahí, digamos, se lo presenta. Y después te quería preguntar, vos hablaste del concepto de fuerza plástica, y me resultaba muy atractivo y me despierta curiosidad cómo lo venís trabajando en tu trabajo de construir la tesis, ese concepto de Nietzsche que tiene que ver con esa cuestión de qué se deja, qué se sesga, qué se olvida y qué no se olvida, y todos esos movimientos, ¿no? Me resultaba, me daba deseo de preguntarte cómo lo estás trabajando. Bueno, gracias, Lilia. Un poco como el concepto de Nietzsche, a mí me sirvió esto lo que explicaba, ¿no? Como desde mi experiencia docente, como para fundamentarme a mí misma y fundamentar como muchas de mis elecciones, ¿no? De cuando realizo así cuando organizo un programa. Y también trabajo mucho con el concepto del lugar de Michel Desserteau, que él plantea como que toda producción historiográfica se realiza desde un lugar de producción social, político, económico, ideológico. Y en relación a la tesis, es como el concepto, yo abordo como 3 ejes conceptuales, podría decir. Por un lado, en relación con el saber, desde la perspectiva de Charlotte y desde la perspectiva de Baillerot. Después, como un eje de historia, en donde abordo como una concepción de historia como discurso construido, y ahí, bueno, trabajo a Michel Desserteau, Hayden White, Paul Ricoeur.
y después otro eje que tendría que ver como la configuración identitaria. Entonces, pensando como un poco en esto de que yo tomo este concepto de Michel Desserteau, de que la historia es una producción desde un lugar, por lo que siempre hay una decisión de quién está escribiendo, ¿no? Quizás esto que está planteando Nietzsche también, de que, bueno, que Nietzsche lo plantea como más, incluso, sí, como este concepto de fuerza plástica como una capacidad, ¿no? Desserteau habla del límite, que es como hasta aquello que podemos, lo que podemos llegar a decir o no, ¿no? Que ahí hay como también esto de pensar, bueno, si es voluntario o no ese límite en lo que podemos llegar a trabajar o no. También, por ejemplo, con esto el tema de la dictadura, he escuchado experiencias de docentes que vivieron la dictadura que sostienen que ellos que ahí está su límite, que ellos no pueden abordar el tema por cómo se ven ellos mismos implicados por su experiencia personal. Entonces, también los llevo como bueno, como tomando este concepto de lugar, ¿no? Que para mí también es como muy estructurante de mis prácticas y que lo trabajo en clase también como para entender esto, la historia como discurso construido, ¿no? Y no como una historia oficial. Como la acción singular también, llevar la acción singular de enseñar y también la acción singular de los estudiantes de acercarse al conocimiento y a esto, la relación con el saber, que también es como súper identitaria. Por eso también es lo que hablábamos al principio, que en realidad no hay una intención o una pretensión de universalizar qué es lo que dicen los jóvenes, sino que yo estoy trabajando con estas 15 experiencias, estas 15 historias de vida, que como lo que planteaban las compañeras, bueno, también están o sea, sus historias de vida están cargadas de historias familiares. Y bueno, un poco por ahí. Dora, ¿levantaste la mano o estás silenciada? Bien. Recuerden que en participantes hay una opción que es levantar la mano, porque esa es porque si no, no los puedo ver. Creo que Sonia está Dora y Sonia. No sé si es muy pertinente lo que voy a decir, pero voy a hablar desde mis sentimientos, que para nosotros que vivimos esa etapa, es un tema existencial que todavía nos atraviesa, que a mí me cuesta verlo como un proceso histórico. Y es verdad que cada día vamos, por ejemplo, a mí me significó mucho el hecho de esta vez del 27 de junio, que se recordara tanto los hechos y todo lo que había pasado con las ocupaciones y cómo había reaccionado el pueblo en defensa. Bueno, eso es un primer punto. Pero después, con respecto, se me crea todo un tema con respecto a enseñar la historia, el respeto, porque que lo mismo nos pasa como terapeutas, ¿no? Pero el respeto hacia lo que es la toma de decisiones individuales y personales, los jóvenes que están en un proceso intenso de formación y de adquisición de principios, no sé, me parece que es un tema apasionante, digo, todo eso de enseñar en esa etapa y enseñar acerca de procesos históricos, pero que en realidad la finalidad, me parece, del docente es también formar a esa gente en valores, no sé. Y después, lo último que se me planteó era cómo a veces, para trabajar los temas del cercenamiento a la libertad, cómo interesa trabajar el tema de la libertad, o cómo no sé si llego a poder expresar lo que pienso, pero cómo a veces trabajando la polaridad del tema del cercenamiento de la libertad, también se puede trabajar en función de qué entendemos por la libertad.
Pero me parece que es fermental en este momento de lo que está pasando con la educación, volver a conversar y, como ustedes decían también, a nivel de todos, cuáles son los caminos de la educación y hacia dónde, y desde cada lugar en el que cada uno de nosotros está, cómo trabajar para que esos procesos sean lo más enriquecedores, liberadores, formadores de personalidad y formadores de motivaciones. Eso, nada más. Sonia. Muchas gracias por darme la palabra. Felicitaciones, Cecilia. Mi nombre es Sonia Yacosa. Yo vivo en Pando, que es un interior que hoy está en el área metropolitana, pero que en su momento y hace 50 años atrás era bastante diferente. Soy psicóloga y trabajé como docente durante prácticamente 25 años, pero mi asignatura era física y trabajaba en liceos del interior. Yo te felicito, me fascinó la propuesta y me dejó pensando una pregunta que te hizo uno de los chicos. ¿Qué tengo que hacer yo respecto a eso? Y eso movilizó muchas cosas desde el lugar de todo lo que vamos portando y de qué lugar, cómo nos paramos frente a todo esto. Y cómo aparecen en esta experiencia los vínculos y cómo aparece la grupalidad. Porque esto tiene mucho que ver con la sociedad que vamos construyendo y los grupos que vamos portando. Porque también muchos de nosotros venimos de espacios donde las personas no estuvieron, no sabemos por qué, cuando llegaron acá quizás tampoco hablaron. También somos un país donde portamos esto de la falta de los indígenas, que tampoco sabemos, o si sabemos qué pasó. Y bueno, quería decir que me parece muy buena la propuesta, y perdona el atrevimiento, y no lo tomes como un atrevimiento, pero qué lindo sería poder extenderla a los chicos de tercero, de segundo, porque ya en sexto hay algunas decisiones tomadas y creo que hay un sesgo que tiene que ver con me gusta esta asignatura, o por lo menos los muchachos de hace unos cuantos años atrás cuando yo trabajaba, muchas veces elegían a punto de partida de qué les gustaba o qué no les gustaba. Y hoy escuchaba que decían, y estoy totalmente de acuerdo, qué importante sería que desde más chicos, entre comillas, desde el segundo o tercer año, también se pudiera hablar de historia, en ese tiempo que todavía hay más chicos y que no han hecho su elección definitiva. Y también extenderlo a qué pasa con los muchachos que viven en lugares más alejados de Montevideo, en el interior profundo. Yo no vivo en el interior profundo. ¿Y qué pasa con la gente que elige otros caminos que tienen más que ver con lo científico? Bueno, estas eran un poco mis impresiones, y me parece maravilloso seguir pensando en cómo nos estamos construyendo como sociedad, con todo lo que portamos como grupo, ¿no? Con todos los grupos que tenemos adentro nuestro. Muchas gracias. Comento una cosa cortita a partir de lo que decía Sonia. Gracias por esos aportes. Sí, sin duda que yo también creo que estaría bueno como poder llevar la investigación o quizás como a un grupo más grande de estudiantes.
Ahora, esto lo mismo, ¿no? Una idea inicial era que ellos hubieran trabajado el tema en clase. Quizás si no lo hubieran trabajado se podría hacer con estudiantes de otras orientaciones que no tengan historia, ¿no? O que tengan como más este relato de la familia, o incluso, no sé, de la sociedad. Muchos planteaban, muchos no, dos creo que planteaban que no habían recibido como relatos de parte de sus familias, pero que sí el sentido que ellos habían construido era en base a partir de relatos de sus amigos. En particular también pienso que quizás como también el haber elegido sexto, esto de que fueran 17 y 18 años, tenía también ese sentido de querer trabajar con esas edades que, como bien vos decís, tienen como como ya van posicionándose de otra forma en el mundo, ¿no? Como que tienen como otra mirada. Bueno, en este caso también eran chiquilines que estaban votando o iban a votar por primera vez. Y bueno, y también como que un poco a partir de eso fue que él acotea como a ese universo. Y bueno, nada, también me parece que esto que lo que vos decías, sin duda que los estudiantes mismos planteaban como el interés por la asignatura, por eso de que habían elegido humanístico y derecho. Algunos que habían cursado economía, que estaban cursando economía, antes habían cursado científico y no tenían como real interés por la asignatura de historia. Y quizás es verdad que es lo que estaban, ahora, como lo descubro ahora que me estás, o yo como la funcionaria que me estás diciendo esto, ¿no? Como quizás eran los que estaban como más alejados de sentirse o de expresar como una relación con el tema como un poco más, como que los atravesara el tema, podría decir, ¿no? Que como que se manifestaban como un poco más separados de la historia en general y de la temática de la dictadura en particular. Bueno, gracias. Yo quería comentar que, hablando con Ana y Jacqueline, antes del 20 de mayo, el 20 de mayo aquí en Montevideo, hace ya muchos años, se hace una marcha del silencio que la encabeza familiares de desaparecidos, y este año por el tema del coronavirus no hubo marcha, pero se invitó a participar de diferentes maneras. Y entonces nos empezó a llamar mucho la atención cómo los jóvenes participaban, ¿no? O sea, desde videos, intervenciones se pintaban margaritas en las ventanas. Nos venía llamando la atención, ya que en la marcha, en los últimos años, la presencia de jóvenes. Inclusive pudimos hacer una actividad a partir de unas fotos que tomó una fotógrafa joven, Eugenia Mosca, que también estaba en la marcha. Entonces, justo tomamos contacto con, creo que fue por esos días que salió en Brecha el artículo de Cecilia, y nos parecía buena idea poder conversar de esto. A mí hay una cosa que me llama la atención y que no estoy seguro si la puedo transmitir, que es que me parece que hay un relato, cómo hacer circular diferentes relatos, ¿no? Es una idea. Hay que el relato es que la dictadura oprimía a ciertos sectores. Y lo que me doy cuenta, que por las fotos de los detenidos,
que hay un objetivo contra los jóvenes. O sea, y al no estar la juventud, digamos, institucionalizada o representada, ese relato queda como disuelto. Me refiero a que la mayoría de los secuestrados, de los asesinados, eran gente, no sé, menor de 25. Me llamó la atención una vez que fui a Buenos Aires y apareció un cartel que decía que por la cantidad de jóvenes desaparecidos se calculaba que Argentina iba 10 años atrás, o sea, fue un retroceso por un impedimento de eliminar una generación que en diferentes, que podían estudiar, trabajar, aportar a la sociedad. Me ha llamado la atención cómo no hay un relato sobre los efectos de la juventud, sobre la juventud, digamos, o sea, sobre los jóvenes, como si fuera esta situación. Después, específicamente, lo que planteaba Sebastián Bello sobre el tema de la transmisión, me doy cuenta que es todo un tema. Seguramente hay investigaciones, como traía Rosa Sidner, de qué pasa con las generaciones siguientes a la Shoah. Tenemos la preocupación y determinados enclaves teóricos, desde que Freud dijo que ninguna generación le puede ocultar a la siguiente sus hechos traumáticos, ¿no? Que ahí daba pistas como para... pero es un punto a abrir interrogantes, es un punto a abrir interrogantes, porque no es... porque si no, hay algo de lo que traía Cecilia al principio. Lo que hacemos es describir categóricamente los jóvenes como si fuera una categoría única, y hay diferentes generaciones, en fin, como decía Dora, seguramente mucho de las cosas que vivimos en dictadura, la pregunta es si las transmitimos generacionalmente, de qué manera las transmitimos, si las transmitimos verbalmente o con anécdotas, o con gestos de que, en sentido, mis padres me transmitían que cuando estaba en la playa y me perdía, concurriera a los marineros o a la policía. Yo le transmití a mis hijos que si ellos se pierden, que no vayan a la policía. Como elemento que uno va transmitiendo y después ver cuáles son los efectos, ¿no? de esa situación. Ana y Sí. Elena después. No sé, Elena, ¿estabas tú primero? No, adelante, Ana. Me parece que un poco el eje de todo esto tiene que ver con la transmisión, ¿no? Pero quería tomar algo que dijo una chica, creo, Cecilia, no me acuerdo exactamente cómo venía hablando, pero habló de que era importante esto de la transmisión y de hablar de estas cosas para no naturalizar, ¿no? No sé si lo tenés ubicado. Entonces, a mí me dejó pensando muchísimo eso, ¿no? Porque que ella haya dicho que tenemos que... Claro, cuando uno estudiaba historia, capaz en otras épocas, bueno, los hechos fueron así, digo, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar algo que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Pero en esto que todavía nos pasa, o que todavía les pasa, porque se van dando cuenta, ¿no? Cómo
los atraviesa la transmisión, que en algunos casos es transmisión traumática, ¿no? Y que esta chica haya planteado, que yo lo digo con mis palabras, que hay que tener cuidado, no hay que naturalizar. A mí me hizo acordar algo que siempre me quedó sonando, que dijo Caetano hace años, que uno piensa que las cosas fueron como tuvieron que ser, que tenemos que pensar que capaz que podrían ser de otra forma. No, era eso nomás. Creo que mencionabas que una que está en la nota, ¿no? Creo que hoy no lo leí. Una chica que contaba, la palabra que ella decía era no ser indiferente. Y contaba como su propia experiencia, como siendo muy crítica con ella incluso, ¿no? Decía, yo hace 6 años pensaba que para salvar Uruguay había que tener una dictadura y no tenía idea de nada, ¿no? Como que incluso en ese momento ella afirmaba que lo hacía porque era lo que se le había transmitido también, ¿no? Que eran los relatos que había escuchado de parte de su abuelo, de parte de sus tíos, y era una de las que remarcaba que el haber tenido materias como historia, que le había gustado desde cuarto, de hecho creo que ahora ella está haciendo el IPA de historia, como historia, sociología, filosofía, le habían ayudado muchísimo a conformar ahora su identidad política también, ¿no? Creo que estaba Elena, ¿no? Sí. Por las dudas que... Bueno, no sé, creo que voy a ser muy desordenada porque estoy muy emocionada. Primero quiero felicitar a Sebastián. Si yo tuviera una hija como Cecilia, también estaría presente. Y perdóname, Cecilia, que felicite primero a tu papá y después a vos. Estuvo primero. Es la transmisión también, ¿no? Es mérito de ella, es mérito de ella. Exactamente. Me parece realmente precioso tu trabajo, desde trabajo en el sentido más amplio de la palabra, obviamente. Cuando empezaste a hablar me hiciste acordar a una identidad que yo tengo muy sepultada, que yo antes de psicología, en realidad quería estudiar psicología, pero cerró la facultad, y bueno, hice el IPA, literatura, que era mi otro amor, pero siempre esperando por psicología. Y bueno, cuando empezaste a hablar de los grupos, me vino así un recuerdo que tenía bastante olvidado. Yo daba clases en un colegio privado, y bueno, un día se me ocurrió la loca idea de que trabajaran en grupos un tema. Entró el director de inmediato en una crisis histérica, que cómo iban a trabajar en grupos y cómo se van a desordenar los lugares. O sea, es un ejemplo muy tonto, pero daba cuenta de cómo era nuestra época, ¿no? Bueno, lo que era el tema de la juventud, lo que era ser joven, era condenado siempre, lo que era ser joven en el IPA, era tremendo. Bueno, los docentes y las docentes que están presentes de mi generación más o menos recordarán la persecución policial que teníamos encima todo el tiempo. Y también cómo nuestra gran liberación era dar, por ejemplo, si dábamos la Ilíada, enseñar cómo, no se acordarán, la Ilíada está toda basada en la ira de Aquiles, ¿no? Porque le mataron primero por un motivo y después porque mataron a su amigo Patroclo, y cuando mata al adversario que mató a Patroclo, la ira era tan tremenda que daba vueltas alrededor de las murallas de la ciudad de Troya, arrastrando el cadáver, ultrajando las costumbres de la época, hasta que el padre de Héctor va
a la tienda de su enemigo Aquiles, del que mató a su hijo, a pedirle que entregue el cuerpo para hacer las honras fúnebres, ¿no? Y Aquiles accede, vuelve a sus cabales y respeta las convenciones de una sociedad que aún en la guerra puede mantener ciertas normas, cierto respeto, ¿no? Entonces era un momento tan importante que compartíamos, por ejemplo, con los alumnos, en cuarto se daba la Ilíada. O sea, no sé, se abren tantas puertas, tantos recuerdos desde estas intervenciones, pero que sean los jóvenes de ahora los que les das tú la palabra, me parece maravilloso, es la verdad, porque como recordaba Rosa Sidner, el tema del Holocausto, recordemos que las generaciones van pasando, es muy reciente, pero el tiempo pasa también volando, y sobrevivientes del Holocausto hay pocos hoy día, muy pocos vivos, que puedan dar sus testimonios. Y acá son los testimonios de los testimonios y los efectos, la transmisión. Bueno, la verdad que realmente lo que más quiero es agradecer a ti, Cecilia, a la Comisión Científica de UPCB, al papá nuevamente, y a todos, ¿no? Porque es un tema que está muy presente. El pasado muy presente. Yo quisiera hacerle una pregunta a las profesoras de historias que me generó esta charla. ¿A partir de cuánto tiempo se considera que los hechos son historia? Porque me quedé con esta pregunta. ¿A partir de qué momento, por ejemplo, la enseñanza oficial integró ese tema en los programas de los alumnos? Mis hijas, por ejemplo, me decían que ellas no lo tenían en el programa. Mis hijas tienen 35, 36, 37 años por ahí, y ellas no lo tenían en el programa. Entonces me surgió la pregunta. Me decían que algún profesor de repente les preguntaba si les interesaba, como casi pidiendo permiso para tocar el tema, y ahora está en la enseñanza, ¿no? Está de manera oficial. Pero a veces se llega y se da, a veces no. Entonces, quisiera que me contaran un poquito eso, si hay algo que determina cuándo se considera historia. Porque uno dice, no tenemos la distancia suficiente, entonces, ¿cómo hacemos? No sé si me pueden contestar algo de eso. Cecilia, Inés, Emma, alguien, todas. Emma levantó la mano. Vamos. Pero habla tú, Cecilia, si querés. No. Que sos la protagonista. No, para nada, te paso la palabra igual después. En realidad, un poco esto que mencionaba hoy, de cómo está el tema en los programas formulado de distintas formas, ¿no? Valga la redundancia. En el 86 ni siquiera se nombra la palabra dictadura. En el 96 se la nombra, y en el 2006 recién se nombra dictadura cívico-militar, y se aporta también el estudio de los derechos humanos, por ejemplo. También que estén los programas, no, es lo que hablábamos un poco hoy, no quiere decir que de hecho efectivamente se dé, y en realidad la decisión está en quien formule ese programa como en ese momento, ¿no? O sea, bueno, se incluye o no se incluye, y también ahí hay todo un sentido que es político. Bueno, y le paso la palabra a Emma, que seguro tiene mucho más para decir sobre esto. No, tengo un poco más porque me dediqué a estudiar eso, digamos, ¿no? Ese fue mi tema.
Yo ahí difiero un poquito, Cecilia, porque es cierto, justamente yo uno de los análisis que hice fue sobre la denominación del periodo, ¿no? Y es cierto que en los programas del 88, que es el programa, cuando se hace el programa de tercero, porque se asume la democracia en el 85, y ahí se van reformulando año a año, no dice la dictadura, pero dice el quiebre institucional, por ejemplo, ¿no? O sea, y en los libros, en los manuales, desde el año 89, que se editan ahí para esos programas, está el pasado reciente. Serán 3 páginas, pero está, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros en el Uruguay defendemos mucho la libertad de cátedra de los docentes, ¿no? Y eso hace que los programas se vean siempre en la enseñanza media, incluso en la universidad es otra cosa, ¿no? El programa, pero en la enseñanza media como un marco normativo dentro del cual el profesor se maneja, ¿no? Salvo en el periodo de dictadura, en donde los inspectores nos inspeccionaban y nos exigían que cumpliéramos con el programa, sino en general la inspección te dice, bueno, yo qué sé, está muy atrasado, tratá de hacer esto, aquello, pero no hay ningún tipo de penalización, digamos, si uno no cumple el programa. Ahora, en realidad, en los programas y en los manuales está desde muy temprano este tema. Muy poco esbozado, pero está. Quiero decir con eso, los profesores desde el año 89 podrían haber incluido este tema en sus clases, en tercer año de liceo, por lo menos, sin problema. El de sexto no, porque no llegó a reformularse el de sexto hasta más adelante, hasta la microexperiencia. Pero en tercer año del liceo sí. Y sin embargo, costó mucho. Eso creo que tiene que ver con otros asuntos, que tiene que ver con lo que cada cual tiene que procesar, tiene que ver con los tiempos de la memoria, de las escuchas, del procesamiento del pasado. Pero, y con las decisiones de cada docente, ¿no? Si hoy en día también no se está llegando. El otro tema mucho más de fondo y mucho más complejo es el que tú planteás sobre cuándo es historia y cuándo es presente. Ese es un hecho abierto, cada vez más los historiadores opinan que se puede estudiar el pasado muy cercano. Y los historiadores se dedican a estudiar el pasado muy cercano. Cuando digo cercano, digo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, quiero decir, ¿no? Eso. La historia más tradicional planteaba que no, que tenía que haber como, no sé, nunca supimos muy bien por qué se había establecido como una distancia de 30 años para que se considerara que un hecho era pasado. Hoy eso no se maneja más. Se insiste. Ahora, la historia tiene que dialogar con otras cosas, con encontrar las fuentes, con encontrar los testimonios, con encontrar problemas que sean interesantes de ser investigados. Y no es solo la historia, son todos los cientistas sociales, ¿no? Son los aportes que se pueden hacer desde muy distintos lugares, y sobre todo desde la memoria es muy interesante esto que está estudiado por Pollack y otros, de cuando una sociedad está dispuesta a escuchar, digamos, también, ¿no? Cuando se está dispuesto a revisar ese pasado. Y lo que se ve es que cuando los pasados son muy traumáticos, eso genera muchas más complicaciones. De hecho, la categoría historia reciente se conforma como una categoría dentro de la historia, no tanto por lo reciente que sea en el tiempo, sino porque de lo que trata esa historia es un pasado que no pasó, ¿no? Ese pasado que no pasa. Por eso para los españoles la historia reciente es las consecuencias de la guerra civil, y uno dice, bueno, ¿no? Para los franceses tiene que ver con la guerra de Argelia. De hecho, empieza este tema de la historia reciente después de la Segunda Guerra Mundial, a manifestarse como una categoría. Entonces de ahí se abren un montón de asuntos súper interesantes para trabajar. Por suerte, cada vez nos acercamos más. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas.
tenemos, por lo menos yo lo tengo un poquito más claro, aunque me parece que no está terminado de definir eso de qué es historia y qué es presente. De hecho, en la manifestación para los desaparecidos son presentes justamente, ¿no? Entonces, si les parece, antes de dejarnos, porque ya estamos, el tiempo va volando cuando las cosas son interesantes, apasionantes como esta charla, pero si tienen algunos minutitos para seguir compartiendo con nosotros, antes de separarnos, queríamos compartir una de las manifestaciones que tantos han creado los jóvenes en este hecho último de esa marcha de silencio que fue virtual, y queríamos compartir unos de esas creaciones. Nelson. Ojalá pueda. Que seguramente muchos de ustedes ya la vieron. No estoy pudiendo, Jacqueline. Lo que dice que en esa carpeta no hay videos. Nada. Esa carpeta que estás, a la que estás como intentando acceder, está vacía. A ver si puedo. Capaz que está en otra. No estoy pudiendo llegar. A ver si ahora. ¿Hay audio? No. Perdón, falta de solvencia en estos manejos. Y no sé cómo compartir el audio. Para compartir el audio, perdón que me meta, tendrías que ir, viste cuando estás compartiendo la pantalla, ver arriba, cuando compartís la pantalla aparece una barra, y una barra roja y arriba una barra negra. Perfecto. Bien hacia el lado, en un momento hay 3 puntitos al final, y ahí se despliega. Todo lo que aprendimos los profes en este periodo, ¿eh? Sí. El último, cuando se despliega, el último que dice optimizar el video, clip o una cosa por el estilo. Yo la tengo en inglés, por eso no, y no lo puedo ver si no comparto yo. A ver ahora. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos
te besé en la noche, con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quiere a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos, te besé en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Muy bien. Muchas gracias, Cecilia, por compartir con nosotros la investigación, y un agradecimiento a cada uno de los que participaron esta tarde, noche, en este encuentro. Esperemos prontamente volver a encontrarnos en estos ámbitos. Así que, bueno, vamos a dejar aquí entonces. Bueno, muchas gracias por la propuesta, por la invitación a ustedes, y gracias a todos y todas por participar y sus aportes también. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por el espacio tan rico. Sí, muchas gracias. Y luego esta actividad ha sido grabada, así que a los que han mandado sus datos y tienen interés, le podremos mandar la grabación por si gustan. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Y felicitaciones, Cecilia, de nuevo. Gracias. Chao. Felicitaciones. Gracias.